Muy bien, espero que todo de aquel lado, sus actividades y cualquier cosa que esté haciendo esté bien, adelante. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bueno, vamos a ver cómo esto va haciéndose muy evidente a lo mejor en la práctica misma de los quehaceres de lo que reconocemos como, por ejemplo, es el caso de capacidades y algunos pudieran destacar y hacer énfasis por eso mismo a que la vulnerabilidad es precisamente la antítesis o sí, lo contrario, ¿sí? Como una especie de, de antónimo de lo que es capacidad, estar en un estado vulnerable. ¿Acaso nosotros tenemos capacidades? Hace poco hablábamos de las capacidades que son altas capacidades, creo que fue en el último episodio, y, y claro que nosotros tenemos capacidades, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tiene algo de lo que puede decirse se destaca o de forma innata, porque eso por supuesto a través de la experiencia se va intensificando y por supuesto que hay cosas que son carencias, debilidades, se pudiera asumir también así como que sí, estamos en un estado vulnerable si es que nos sometemos a que esta deficiencia sea evaluada. Vamos a suponer, si usted no sabe nadar, eso es una debilidad dependiendo del contexto. Es evidente que si está en un naufragio, ¿sí? Es un náufrago, esta capacidad sería interesante que se pusiera en evidencia. Sería interesante que la tuviese, porque solamente teniéndola es la única forma que estuviera entre su kit de herramientas y que, bueno, pudiera ponerla en vigor en vista de la necesidad imperante que tiene, pero siempre su cerebro le va a decir, mira, vamos a tratar de, aún con esta carencia de no saber nadar, salir adelante con otra forma que pudiera ponerse en práctica también para que no se ponga en riesgo la vida o lo mejor posible se pudiera asegurar la sobrevivencia. ¿Sí me entiendes? Es un ejemplo un poquito fácil de entender. Digo un poquito porque a lo mejor dentro del contexto que estamos considerando, sí que uno pudiera más bien asumir las capacidades como algo que pudiera emerger. ¿Acaso no es con la práctica que le antecede, por supuesto, y todo este bagaje o experiencia que hace que realmente se pudiera asumir que, bueno, ya yo tengo ganado esta situación, esta capacidad? Por eso es que es una capacidad. Una capacidad es algo que no solamente está en el estado actual, sino también pudiera considerarse un estado potencial. ¿Sí? Hablando de esto, nosotros tenemos eh, una acto actual, es decir, lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Para traerlo en esta fraseología, y un acto potencial. Es decir, si yo no tengo una capacidad ahora mismo, no es actual, eso no quiere decir automáticamente que no tenga el potencial de hacerme con esta capacidad. No debería frustrarme yo al grado extremo, o por lo menos no debería estar en un estado tan de esto que llamaba en esto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento de Carol Dow, creo que era el apellido, no recuerdo, y nosotros pudiéramos estancarnos en nuestras capacidades, es decir, ya estar muy cómodos con las capacidades que tenemos, en una zona de confort que pudiera llevarnos a no intentar otras, sí, sí, otras
Otras habilidades que aunque no tenemos ahora mismo, no es un acto actual, sí que puede ser un acto potencial. Esto quiere decir y nos lleva al terreno de seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo y no estancarnos, tener una mentalidad de crecimiento. Y esta mentalidad de crecimiento es interesante porque nosotros sí que tenemos estas dos convivencias de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. No quiere decir esto, y esto se parece mucho también, si lo han notado, y lo podemos comparar en un video que yo tengo aquí sobre el asunto este del sistema uno y el sistema 2. El sistema uno siendo aquel que es eh, lento, ¿sí? Mejor dicho, rápido, y el sistema lento, que es el sistema 2, ¿sí? De modo que estoy hablando de Daniel Kahneman. Disculpen que me estoy acercando aquí para poder hacer esto, eh, hacer un check-in aquí rapidito. ¿Sí? Ya yo he hablado de esto, lo que estoy haciendo es tratar de ver si lo pongo por aquí, el vídeo, y así lo tenemos en cuenta, sí. Eh, Sistema uno es aquel que es rápido, intuitivo, instintivo, es emocional, y el sistema 2 que es lento, más deliberado y más lógico. Daniel Kahneman. Por eso que lo estoy buscando por aquí para ponerlo aquí. Resulta que si nosotros comparamos esto con lo que es las habilidades que podemos adquirir, que cuando hablamos de podemos adquirir, es que si es que no lo has intentado siquiera, no puedes ver si tienes este potencial. Si lo puedes evidenciar en un futuro y no se hace con poco esfuerzo. A lo mejor le va a tomar más tiempo adquirir esas habilidades, desarrollar esas habilidades, ¿no? Eh, entonces ya es una cuestión de mentalidad que sí que puede convivir. La mentalidad fija y de crecimiento. ¿Sí? Carol Dweck, creo que se pronuncia así eso, ¿no? En su libro de Mindset, que es mentalidad. Y allí, claro, es una cuestión como, eh, además de tenerlas, eh, sí, un ambiente favorable para que éstas se exploren. Más que eso, que también es interesante en el ambiente donde uno se desenvuelva, que quizás pueda favorecer o no, que uno pueda adquirir o no esa capacidad. Y si es que esa capacidad acaso es necesaria en cuanto al pragmatismo, ¿verdad? Digo, al utilitarismo, si se quiere, ¿no? Es que si yo adquiero una habilidad, no sé, de tocar un instrumento X, sea cual sea, o de tener un haber necesario, a lo mejor para mi propio crecimiento personal de lo que yo deseo, pero hasta qué grado lo que yo deseo hacer me va a ayudar a nivel ya no de lo que yo deseo, sino de lo que yo tengo a mi disposición. Quizás luchar contra la corriente en función a un deseo que a lo mejor no va a ser por el momento lo que te vayas a encontrar porque no está dentro del ámbito del cual formas parte, en el que te desenvuelves. Esto ya estás escuchando para que esto se entienda un poco mejor, y esto pues es algo que pasa prevalentemente, no estoy diciendo que sea la única experiencia, pero para traer la colación. Una persona que vive en un estado, hablando de un territorio en cuestión, donde ha crecido y se ha desarrollado desde temprana infancia y ha sido todo su medio, pero que en la globalización, que es justamente como nos llega noticia, y las experiencias que otros viven,
mediante los medios de comunicación masivos, esta persona ha estado influenciada, ya no tanto del entorno mediato, ¿sí? O inmediato, sino un entorno un poquito más amplio y que tiene que ver con justamente cómo llega información en otros lugares o de otros lugares y que puede ver que, wow, pero si yo puedo también, aunque vivo aquí en este estado, en este territorio, que la gente practica es pura, no sé, el ganado. La gente aquí espera que yo sea ganadero, que yo sea agricultor. Es prácticamente el destino que me espera en función de el ambiente y de lo que es pragmático, lo que de verdad se va a utilizar. Entonces, claro, entendemos por qué los padres, hablando de un ambiente mucho más inmediato en el que te desenvuelves, que es la familia, y la comunidad de la que formas parte, te va a empujar casi que por obligación a que tú también debas seguir una especie de patrón que es lo que te va a ayudar y lo hacen con buena intención, no lo dudo. Muchas veces eso es un poco represivo, más si no has intentado, en el caso de que seas un padre, escuchar cuáles son las ventajas y qué es lo que le gusta a esta persona en cuestión. Que después de todo hay que ser respetuoso, eso se pierde de vista. A veces los adultos exigen mucho respeto, pero ¿qué tanto están en su eh, forma de interactuar con los niños, así sean sus niños? Y yo todavía diría que más todavía en el caso de sus niños, sus hijos, quiero decir, de que también le deban respeto, en el sentido de que debe enfocarse en sus capacidades, no solamente en sus capacidades actuales, sino en sus capacidades potenciales. Y que a lo mejor puede que esto esté abierto a otras cosas, intereses que no sean necesariamente de los que está por el momento eh, influenciado. Quiero decir que a lo mejor no le gustaría a este niño o esta niña ocuparse en cosas que son no solamente por utilitarismo puro y duro, sino que por lo que ellos desean de verdad. En este caso, debe centrarse en las capacidades. Tener una actitud de, por ejemplo, y esto es capaz que lo llega a desarrollar más adelante, entendiendo que por el momento no estén creadas las condiciones, pero yo puedo, no estoy diciendo que esto se tenga que forzar, no estoy diciendo que siempre se pueda lograr. Y tampoco estoy diciendo que haya una especie de maldad intrínseca en el caso de aquellos que te están inculcando, lo hacen por tu bien, que bueno, que mira, ¿por qué no exploras esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te vas por esta línea? Y de alguna manera te están asesorando permanentemente. Es bueno que así sea. Más bien hay personas que nacen en familias que no les dicen nada, no les asesoran. Llegan a la escuela y es probable que ahí encuentren a un mentor o a un maestro de estos que siempre están, que sí hay, menos mal, siempre están al pendiente de estimular y de auspiciar este potencial y lo hacen por medio muchas veces, que esto es muy interesante, por medio y esto a veces se menosprecia o se echa de menos, se infravalora, eh, lo que termina codificando de alguna manera, influyendo, no estoy diciendo determinar, pero sí que influye mucho eh, el que escuchen cosas
como que si estuviera y se tratara del efecto Pigmalión de manera positiva, ¿no? Yo aquí he hablado del efecto Pigmalión, de cómo nuestra forma de transmitir las cosas, dándole confianza, depositando en esta persona desde muy temprano, pero desde siempre, palabras que le van a mover o le van a comprometer, a lo mejor, a que, bueno, yo tengo que luchar por esto. ¿Sí? Estamos hablando de la programación neurolingüística. Estaba buscando eso, ya lo cogí, lo agarré. Programación neurolingüística. Si es verdad que lo que te digan, y eso va desde tus adultos cercanos, padres, hasta tus maestros, que son el, se ha llamado como el segundo entorno y el primero donde el joven, niño, el ser humano en general se desenvuelve como un núcleo que lo lleva al primer contacto con la sociedad, con la comunidad, ¿no? La escuela. Por eso se habla de esta triada, escuela, familia, comunidad. Siendo la familia el entorno más inmediato y el entorno más, digo, de primer contacto de este niño en particular. Niño o niña, da lo mismo. Entonces es verdad que a lo mejor aquí no te inculcan muchos por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, no te estimulan mucho, hablando de la programación neurolingüística, por medio del habla, que no hay que menospreciarlo, tiene mucho valor lo que uno diga y a veces uno dice muchas cosas erráticamente. Nadie es perfecto. Todos en algún momento hemos dicho algo de lo que estamos arrepentidos y más todavía algunas acciones que pudieran llevarnos no sé, a hacer en algún momento reflexionar y decidir que esto no estuvo bien. Entonces podemos retomar nuestra decisión y somos responsables de nuestra, eh, sí, capitaneamos nuestro propio barco. No sería bueno también, eh, no sería nada bueno, eso es lo que quería decir, que estuviera uno a merced de lo que otro opine o diga. Sí hay que escucharlo y todo, pero en todo caso, tu configuración y la vida que vayas haciéndote de ella y los recursos que van emanando o de los que dispones son una cuestión que debes siempre estar buscando y es algo muy personal. Más allá de que sí te influye la comunidad y todo, pero no te determina. En todo caso, sí que la familia y la escuela, como este segundo ambiente y primer contacto, diría yo también, de, de, de tener esta vislumbre de sentirte parte de algo, de una comunidad. Entonces sí que allí los maestros, los tutores, y algunos se destacan más por eso, bueno, te pueden empujar a que te des cuenta de que, mira, tú eres bueno para esto, no lo habías notado. Y quizás un maestro, un docente, sí que lo haya notado, ¿no? Sí que lo haya notado. En todo caso, en todo caso, eh, allí en algún momento tú puedes buscar y encontrar el elemento, el famoso elemento, el elemento, que es cuando coincide, que estoy buscando a Ken Robinson, yo tengo aquí un video que habla de eso. Habla del elemento porque es cuando coinciden lo que tú te gusta hacer y que con eso puedas ganarte la vida, que es algo que muy pocas veces, yo diría que en este tiempo donde las personas han convertido la educación en una cuestión puramente utilitarista, tiene sentido, ¿no? Porque si las universidades, en un entorno donde se siembra banano, cacao, es un entorno completamente agrícola, entonces claro que ahí y a lo mejor es el lugar donde tú vives y te has desenvuelto y no pretendes mudarte de allí
A lo mejor quieres hacer una vida allí y bueno, ¿qué es lo que hacen en este lugar? Entonces yo debo estudiar esto para poder conseguir trabajo, ¿verdad? Para poder ingresar al campo laboral. Y entonces no necesariamente la creatividad o lo que tú quieres hacer está relacionado con eso. A lo mejor te enamoras de ese trabajo y lo sabes hacer bien, pero siempre piensas en que, bueno, yo qué quiero y me hubiese gustado hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí, el elemento habla de eso. La importancia de encontrar ese punto que motiva al lector. Si es que lees el libro El Elemento, Descubrir tu pasión, lo cambia todo. Y habla del asunto este de pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja, en parte, es esta metáfora que está muy bien para entender de que la creatividad va del hecho de no hacer mecánicamente lo que se está haciendo, sino que puedes tú tener también unas capacidades muy particulares que puedas, en todo caso, es un potencial que en algún momento puedes poner en vigor. Puede ser un acto actual, convertir ese potencial en un acto actual. Es decir, ponerlo en evidencia a través de la práctica. Y si con eso puedes ganarte la vida, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que uno pueda ganarse, conseguir recursos económicos, porque al fin y al cabo estamos en una sociedad que va de eso, ¿no? Depende mucho de los recursos. Con dinero es que puedes comprar, puedes tener acceso a los bienes y servicios, ¿no? Así es el sistema en el que vivimos y eso sí que no lo podemos cambiar. Sería una lucha de la que estaríamos fuera completamente de contexto si no bailáramos pegados con eso, ¿verdad? Si no estuviéramos eh, acaso no teniendo en cuenta esto que precede, ¿no? Este sistema que existe. Pero dentro de este sistema sí que podemos pensar diferente. De hecho, todos los seres humanos son inconmensurables en el sentido de que son una otredad, nosotros también entre ellos, no es que seamos el centro de nada, pero sí que cada uno de nosotros como esta cuestión ya multicéntrica, cada persona está muy interesada, a lo mejor no, a lo mejor ni se lo advierte, porque es que ni siquiera lo ha notado porque está dentro de un contexto sumido a eso, entonces puede que hasta piense que no tiene ninguna posibilidad de salir de allí. Está dentro de la caja, ¿no? Bien sea porque ella misma, casi siempre es el caso, se lo ha impuesto como un valor muy determinado. De modo que está en una mentalidad fija, no de crecimiento. Haciendo eco de lo que decía Carol Down, no me acuerdo cómo se menciona eso. Ya lo voy a buscar porque sí que vamos a ver cómo se relaciona lo de Ken Robinson, ¿verdad? Sí. No solamente debe medirse el asunto de lo que tú quieras hacer por parámetros exclusivamente económicos, porque la clave reside especialmente en aquello que te apasiona. Esta frase la acabo de leer aquí y resulta tal cual lo que había dicho, eh, que una cosa es, a veces estás muy separado de, bueno, yo me gano la vida con esto, pero no es lo que me gusta. En ocasiones coincidir, coincidir, que lo que te guste, ¿sí? Y por eso aquí se pone esta metáfora de alcanzarlo, es este punto medio o convergente, un punto en el que converge lo que te gusta y que con eso puedas ganarte la vida. Es tu pasión, ¿sí? La clave es eso, hacer especialmente bien aquello que nos apasiona, porque además lo puedes hacer bien, ¿sí? Existe una poderosa fuerza motriz dentro de cada ser humano. Sigo leyendo aquí esta reseña del libro. Que
es liberadora, puede hacerse realidad en cualquier momento porque es una visión, es un sueño. Y el elemento captura esta fuerza con pasión y perspicacia. La capacidad a lo mejor que puedas tener y que en algún momento puedas poner en evidencia esta, este potencial, ¿no? Algo que te gusta hacer. ¿Sí? Bueno, yo de esto debería hablar en algún momento más detenidamente, pero ahorita no lo voy a hacer. Ahorita no lo voy a hacer. Porque yo quería llevar este tema más bien a Marta Nussbaum, que habla sobre las capacidades humanas en función de tú como persona reconocerlas, ¿no? Y esto va a llevar a que te centres no tanto en cuestiones estadísticas y mecanicistas, sino que te centres en este potencial y estas capacidades evidentes que las personas ya están desempeñando como acto actual. Nussbaum, para hablar un poquito de este personaje, es una teórica, ética, política, filósofa, que es de Estados Unidos, que se sitúa en una línea continuada desde la época de los clásicos como Aristóteles. La profesora de Chicago comparte con estas ideas, estos discursos bueno, que apoyan la definición de lo que se considera el bien para el ser humano. Y ella siempre va a estar diciéndonos en su libro que es mejor, y en este caso el libro que he estado viendo y sobre lo que eh, allí emboza sus ideas, crear capacidades. ¿Sí? Por ahí va. Nos dice de que la cuestión de las humanidades y estudiar humanidades es interesante. Humanidades tiene que ver con arte, educación, estas materias bueno, esta situación que va del hecho de que podamos nosotros empaparnos primero con las humanidades, que te acerca al ser humano y empatiza mucho más con él. ¿Sí? Y tiene que ver con todo esto de las artes. Recuerden que se habla sobre las ciencias eh, sociales, que ahí englobamos las humanidades, y las ciencias ya más rigurosas, las ciencias naturales, las ciencias que tienen que ver con lo que es matemática, física, para ponerlo en contexto, ¿no? Entonces está en muchos lugares del mundo la posibilidad de irse por ser bachiller en ciencia o ser bachiller en humanidades. Se supone que las materias y todo lo que te dan allí va más enfocado en estas dos áreas en general, ¿no? Entonces, es recomendar estudiar humanidades con el fin de empatizar más con el ser humano, entender más sus capacidades, ¿sí? Entonces aquí sigue diciendo que en el caso de Nussbaum va a recomendar eso. Su teoría está muy relacionada con el ideal de audaimonista, ¿sí? Que esto está adaptado. Vamos a ver por qué esto es interesante que se entienda de esta manera, porque resulta que eh, podemos nosotros destacar en estas habilidades, no solamente ya de esta concepción aristotélica bueno, que es esto de eudaimonista, ¿sí? Eudaimonista, ¿sí? Que es el hábito de practicar la educación en el ámbito de los efectos. Y por los efectos no solamente, sino también los afectos, la experiencia, el desarrollo de la vida florescente. También destaca, y aquí sigo leyendo, este planteamiento, la importancia concedida de las emociones para el razonamiento ético.
Entonces va esto de la ética, ¿no? De la ética. Cuando hablamos de ética siempre va a ser en relación a cómo nos desenvolvemos en las interacciones con el otro, ¿no? Con la otredad. ¿Sí? Pero quería destacar aquí un poquito más, que a lo mejor ustedes se estarán preguntando, porque sirve de contexto además, de modo que vale la pena ampliar un poquito más el significado del eudemonismo. ¿Sí? Y que era lo que decía Aristóteles acerca de esto, ¿no? Porque resulta que es un antecedente que tiene Marta, Marta Nussbaum. Sí. Entonces, esto de la eudaimonía o el eudemonismo tiene que ver con una voz griega que se puede traducir felicidad, bienestar y vida buena, ya como les decía. Y ella también sigue una línea más contemporánea de, de John Rar, que habla sobre la justicia social, sobre la vida buena, sobre la mayor felicidad posible, no tanto centrada en el utilitarismo, sino en la equidad. No, solamente la ética del utilitarismo puede ser un poco rígida y muy individualista. En cambio, la ética que se propone aquí es más equitativa y muy pensando en lo universal, quizás, en aquello que es más colectivo, en el bienestar de todos, no en detrimento de uno, más bien que el todo es más que la suma de las partes, no que las partes, que es una cuestión muy individualista, discutible también, se vayan a aferrar tanto a su propia manera tan individualista que vayas con ello a despreciar lo de los demás. Es decir, no se parecen para nada a la ética kantiana de hacer que lo que tú digas se convierta en ley universal, eh, del imperativo categórico kantiano, sino más bien va de el hecho como más bien otra forma de ver, yo diría que muy poco ética o muy diferente a lo que planteaba John Rawls y también Martha Nussbaum sobre la cuestión de que la felicidad tuya por encima de las demás, de los demás, en detrimento de otros, más bien, si todos podemos, hasta el más vulnerable de nosotros, como decía John Rawls, ser y tener a su alcance la posibilidad de sentirse bien, de tener un bienestar, una vida buena, ¿verdad? Que justamente es el eudemonismo. Entonces, si ese vulnerable puede tener la posibilidad de tener una vida buena, porque en el azar de la vida nosotros no sabemos dónde vamos a nacer ni en qué entorno vamos a vivir, entonces esto va a tener como consecuencia de que todos podamos tener una vida más o menos bien en promedio, ¿no? Si quieres llevar esto a términos egoístas, egoístas en el sentido de promover el ego, ¿no? Si tú quieres estar bien, una de las maneras de conseguirlo, más allá de una actitud yoísta, individualista, es hacer, contribuir, propiciar que al menos el promedio de los seres humanos puedan estar bien, hasta el más desfavorecido. Porque esto garantizará a la larga que en el azar de la vida eh, el mundo da vueltas, como dicen por ahí, y esto es realmente cierto, tú puedas estar o uno de los tuyos en esta misma situación vulnerable
y sin embargo no ser tan fatal como para no tener una buena vida. Ese es en esencia lo que envuelve el eudemonismo aristotélico, del que se basó John Rawls, seguramente también, y bueno, Martha Nussbaum. Se ha considerado el eudemonismo como una doctrina estoica, así como también al utilitarismo. Vamos a ver por qué el utilitarismo. Todas estas doctrinas basan sus normas morales en la realización de la plena felicidad. Pero, como podemos ver, ya aquí lo había dicho hace un momentico, de que es evidente que por diferentes medios, por lo que dije hace un rato, ¿no? La felicidad por encima de los demás y a pesar de los demás, o la felicidad como bien común, ¿sí? No estoy diciendo que todos somos iguales, pero sí debe haber equidad, era lo que planteaba John Rawls. Entonces son diferentes maneras de el fin justifica los medios. Bueno, tú puedes pasarle a todo el mundo por encima con tal de obtener tus fines o ser de verdad eh, consecuente con la idea de que, y es una forma más ética definitivamente de ver estas relaciones con el otro, de que es muy altruista y por ello también mucha empatía envuelta y tu convicción va a ir por ahí porque, como decía Richard Rorty, ves a los demás no como una masa inerte de personas que, que bueno, tú ves a las personas como un fin en sí misma o como un medio. La persona es un fin en sí mismo, no es un medio para obtener tus fines, porque esto sí es un poco egoísta y permea mucho la vida de la gente y su comportamiento y se traslada ya al trato con el otro que a lo mejor ves como una amenaza más que como uno como nosotros, los seres humanos. Y entonces, claro, las relaciones que vas a tener con él, si no son de tu beneplácito, si no son de acuerdo a tu interés, entonces lo ves como el enemigo. Entonces sí que hay una diferencia entre el utilitarismo, visto de esa forma, quizás un poco extrema, pero que podemos ir a ir fácilmente, caer en esa cuestión, ¿no? De despreciar al otro porque lo vemos como una amenaza. Y bueno, por eso es que la felicidad, más bien siguiendo el imperativo categórico kantiano, el deber fundamental de la persona no es la felicidad como individual, sino la felicidad en general. Actuar por deber. Si bien encontramos corrientes así parecidas en el hedonismo cristiano, que afirma que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Por aquella premisa cristiana que se parece mucho a la de Kant, ¿no? La ley áurea o la ley de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hagan, ¿no? Es positiva, no es negativa. No es que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, sino más bien es por hacer a los demás, es decir, es altruista. En fin, lo que decía Nussbaum, que yo después voy a hablar de eso más detenidamente, es que la justicia y el bien considerada era eh, ver las habilidades, las capacidades. Porque si tú no ves las capacidades en el otro, de manera altruista, el potencial que tienen, lo vas a ver como una amenaza y hasta te vas a aprovechar de su vulnerabilidad. Y al hacerlo así va a haber muchos problemas. El fin de que la gente viva bien y de que todos lo puedan hacer en su grado debido va del hecho a que se defienda la vida por encima del otro.
y aquí voy a leer para ya ir cerrando, el enfoque de las capacidades que sostiene Nussbaum, Nussbaum, que son 10 respecto a la moralidad. Moralidad no, mortalidad. 1. La capacidad de vivir una vida humana de longitud normal y que la vida no quede tan mermada que no merezca la pena vivirse. 2. Respecto a la corporalidad, la capacidad de tener salud física, alimento, vivienda, etc. 3. Respecto al placer y el dolor, la capacidad de mantener la integridad corporal, protección ante ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y violencia doméstica. Capacidad de moverse libremente de unos lugares a otros. Posibilidad de satisfacción sexual y de elegir en lo que atañe a la reproducción. 4. Respecto a la cognición, la capacidad de emplear los sentidos, de imaginar, de pensar y de razonar implica las necesidades de educación adecuada, una educación digna y libre y gratuita y de calidad. Respecto a las emociones, sigo leyendo, esta es la quinta, la capacidad de sentir apego hacia cosas, personas que están fuera de uno mismo, amar a quienes nos aman y se preocupan de nosotros, sentir pena por su ausencia en general, amar, padecer, sentir anhelo, compasión y gratitud. 6. Respecto a la razón práctica, la capacidad de formarse una concepción de bien e implicarse en reflexiones críticas acerca de la planificación de la vida propia. Es pertinente señalar que la concepción de Nussbaum, la razón práctica es fundante respecto a las otras capacidades, porque permite determinar cuál es el grado óptimo o virtuoso de realización de una capacidad. 7. Respecto a la sociabilidad, la capacidad de formar una comunidad con otros seres humanos, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, comprometerse en diversas formas de integración social, imaginar la situación de otras personas, tratarse con respeto. 8. Respecto a las relaciones por otras especies y la naturaleza, la capacidad de vivir junto a ellas y respetar a los animales, las plantas, la naturaleza en general. 9. Respecto al humor y el juego, la capacidad de reír, de jugar, disfrutar de vidas recreativas. 10. Respecto a la individualidad, se refiere a la capacidad de vivir la propia vida y ostentar cierto control sobre el propio entorno, participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan la vida, poseer libertad de expresión y asociación, derecho a la propiedad privada, derechos laborales, etc. Ok. Entonces aquí vemos que son aquellas cuestiones mínimas de capacidades que deben funcionar, que deben ser un haber para, según Nussbaum, enfocarse en estas capacidades que fomentan la vida buena. Y bueno, esto parece una utopía. En el caso de muchos, pueden ver reflejado en la constitución de su país ciertas, en los articulados de algunas leyes, sobre todo en la Carta Magna, que se supone es la máxima ley que no está por encima de aquellos derechos humanos, ¿no?, que promulga la ONU y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que encontramos mucho de esto en los articulados de estas constituciones. Habría que ver si a la hora de ejecutarla se ve que efectivamente se está haciendo así. Y entonces hay muchas personas que pueden sentirse aventajadas. A lo mejor entre ellos nosotros podemos tener ciertas ventajas sobre otros. Y estas otras personas deben seguramente tener ventajas sobre nosotros. Pero si usamos estas ventajas y estas diferencias
más bien como para no competir, sino para complementarse, es algo que va a ayudar mucho a ver no solamente la intención de impulsar y de no aprovecharse de las vulnerabilidades que nosotros mismos también tenemos y no quisiéramos que se aprovecharan de ellas. No quisiéramos que ninguno de nuestros seres queridos tampoco sean atacados por su vulnerabilidad. Más bien que evidenciando esta vulnerabilidad deban ser protegidos. Cerrar filas en cuanto a el hecho de que, por ejemplo, una discapacidad intelectual, una discapacidad física, es algo obviamente que ya trasciende a cualquier tipo de situación ambiente, ¿no? Ya es una cuestión innata. ¿Cómo podemos abordar eso? ¿Y qué decir de aquellas diferencias raciales, étnicas, ideológicas, idiomáticas, culturales en sí mismas, que son no una excepción, sino que es lo más normal que haya diferencias? Y cuando estas personas a lo mejor tienen que estar cerca de nosotros por diferentes razones, porque nosotros tengamos que emigrar o porque estemos allí en calidad de inmigrantes, es decir, que ya estamos dentro de esta sociedad que tiene diferencias, pero que al fin y al cabo centrarse en las capacidades y en las similitudes es el enfoque que estamos hablando todo el rato, va a favorecer las relaciones humanas. Y también Nausban, que en algún momento lo vamos a ver en otro episodio, porque es súper amplio lo que podemos decir aquí, es que cuando tú velas por las necesidades del otro y te centras en eso, hace falta, por supuesto, una eh, formación humanista que tiene que ver con, no tanto con la estadística y lo matematizable y las ciencias duras o rígidas, que tiene que ver con, que no estoy despreciando, pero sí que cuando te centras mucho en estadísticas, en la ciencia que solamente va enfocada a lo racional y no en las emociones, o en las ciencias humanas o sociales, como se le suele decir también, es que si no tienes esta formación, es más probable de que te inclines a tratar mal al prójimo o a que te inclines a desviar tu supuesta ventaja, no para favorecer, sino para eh, aplastar. Y que utilices las emociones porque a lo mejor sí sabes que es una fuente de donde puedes manipular. Y los dictadores y los autócratas se valen de las emociones, apelando al patriotismo y apelando al nacionalismo. Y muchas veces estas eufóricas formas de pensar que se contagian llevan a la estupidez, ¿no? Porque de todas maneras terminas poniendo a todas estas personas de tu parte y estas masas que están allí empujadas a que combatan unas con otras y que, bueno, esto ha llevado a genocidios. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, el hombre del bigotico alemán en el siglo XIX, ¿verdad? ¿Sí? Siglo XIX. Y la Segunda Guerra Mundial, justamente, supuestamente, y digo supuestamente porque de cuánto de eso hemos aprendido, la verdad. ¿Sí? Porque la humanidad sigue cayendo en los mismos errores de genocidios y de, si tuvieran la oportunidad, algunos quisieran eliminar a otros. O sea, hay unas barreras allí, a veces legislaciones que parece que hacen falta, claro, para entender algo que es tan natural, que debería entenderse de manera no coercitiva, sino de manera persuasiva. Entonces sí que podemos empujar a que entendamos que estas diferencias son lo normal,
Y que si tú ves a aquel diferente, ¿cómo crees tú que aquel te ve a ti? Te ve también diferente. Pero en todo caso, más son las cosas que tenemos en común. Como decía Rorty, y aquí voy a terminar, uno como nosotros los seres humanos. Martha Nussbaum también habla de aquella cuestión que produce repudio, repulsión, ¿sí? Que a veces tiene que ver con las emociones. Y eso lo voy a extenderme en eso en otro episodio porque esto da para más. Pero lo voy a señalar aquí rapidito, ¿no? Para entender cómo esto de las vulnerabilidades va del hecho de que, claro, tú cuando sientes un mal olor, por ejemplo, sientes repulsión, asco, ¿verdad? Y tiene que ver con las, las secreciones, ¿no? Y esto suena muy escatológico, ¿sí? Las secreciones. Secreciones son aquellos fluidos que siempre producen un olor nauseabundo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que decía que esto es escatológico, lo que voy a decir hasta ahora. Escatología es algo que no corresponde a la supuesta norma bueno, que causa repulsión. ¿Sí? Y bueno, es algo que va más allá de la realidad. Sí, entonces bueno, más allá de eso, más allá de eso, ujú, es que si te ayuda, si es algo como de ultratumba, estaba buscando un concepto aquí sobre eso en cuanto a lo que es la raíz, ¿no? Del término escatológico. Eh, si tú pisas un charco de agua hediondo, horrible, que los sentidos te ayudan a repudiar eso, y eso tiene una razón de ser muy eh, innata, porque claro que te va a permitir estar lejos de los microbios, de tú mismo cuando sientes un olor nauseabundo y estas secreciones que son fluidos humanos, ni siquiera los tuyos mismos los toleras, dirá uno, bueno, ¿cómo yo voy a tolerar la secreción de otra persona? Por eso que ser médico y ser eh, una persona que tenga estudios que tienen que ver con las ciencias sociales, que siempre va a estar muy involucrada con el otro, un acercamiento más, eh, sí, más apegado al otro, ¿sí? Porque tienes que tener contacto con esta otra persona, porque tienes que lidiar más con estas cosas y este contacto, por supuesto, te va a llevar a acercarte a cosas indeseables, como cuando una lupa está a tu disposición y mientras más cerca estés de esto, por supuesto que vas a ver más imperfecciones y estas imperfecciones no van a gustar y van a causar repulsión. Pero si tú controlas esas emociones, ¿sí? Y puedes ver a la otredad y puedes ver eso raro, vas acostumbrándote a eso. Es probable que aprendas a convivir con eso y seas capaz de entenderlo. A lo mejor no de compartirlo, pero sí de entenderlo al menos. Y eso va a llevar a mejores relaciones con eso, que es el entorno que estas personas viven y lo viven por algo. O sea, debe haber una racionalidad compartida allí, al menos debe de haber un principio de caridad, que eso debe tenerse muy en cuenta. Donald Davidson hablaba de eso, para poder entender a lo otro sin necesidad de querer exterminarlo. ¿Sí? Lo que tú ves cuando ves algo raro es que quieres exterminarlo, porque influyen las emociones exacerbadas, que puede ser huye de allí
la amígdala, ¿verdad? O enfrenta el problema. Y eso va a ser la diferencia. Enfrentar el problema ¿cómo? Atacando, eliminando, haciendo un genocidio o entendiendo el problema. O mejor te vas de allí, no quieres contacto con eso. Son cuestiones de las emociones, consecuencias de ver eso. Y que si tú llevas eso al panorama racional, no tanto al sistema uno que es deliberativo, como decíamos, deliberado, sino al sistema 2 que ya va más pensando de manera más racional, ¿sí? Es probable de que empieces a entender, ¿sí? No actúas rápido, a lo mejor no es el momento de eliminar nada, sino actúas según el sistema 2 que es más lento y probablemente te lleve más tiempo entender qué y por qué esta etnia, estas personas se comportan como se comportan y quién soy yo para juzgar nada, sino que ellos también me están viendo, ¿sí? Si yo soy el observador, ellos también son el observador, ¿verdad? Yo no soy el centro de nada, yo no soy el sujeto que veo un objeto. Ellos también como sujeto están viéndome a mí y cómo cree que me están viendo a mí como un objeto. Entonces eso de sujeto-objeto es alternado. Definitivamente es una forma racional de pensar y de no dejarse llevar demasiado o no a un nivel extremo por las emociones. Es verdad que las emociones empatizan con el otro y se pueden usar para mal o para bien, ¿sí? Y que casi siempre cuando se usan para mal, deshumanizan aquella cosa, aquellas personas. Mira que ya le estoy diciendo cosas, ¿no? Para que los judíos fueran tratados como fueron tratados, los alemanes promovieron mediante sus políticas de que los consideraran, los cosificaran, los trataran como animales, por eso es que le llamaban ratas. Hay que deshacerse de esas ratas. ¿Eh? Es que cuando las personas ven mal a otros y no los ven como un humano, los deshumanizan, entonces la mente va a decir, esto hay que eliminarlo. Pero cuando tú entiendes que es uno como nosotros los seres humanos, de ver sus capacidades y de respetar su vulnerabilidad, que también la tenemos nosotros, eso va a hacer mucha diferencia en las relaciones. Eso es todo lo que quería decir, porque esto yo tengo que hablarlo más en otro rato, porque hay mucho que decir sobre Nauxman y sobre este tema. Chao, nos vemos pronto.